El sonido de 50 vestidos de seda cayendo al frío suelo de mármol. Es el 30 de octubre de 1501. Estás atrapado dentro del Vaticano, pero esto no es una misa. A tu alrededor, los cardenales se cubren la boca, no para rezar, sino por la conmoción. En el suelo, 50 mujeres desnudas gatean a 4 patas, buscando castañas esparcidas por el propio Papa. Él se ríe, pero mira a la novia. Ella permanece inmóvil, mirando la puerta de un dormitorio que no tiene cerraduras. Sabe que, antes de que salga el sol, será obligada a consumar su matrimonio 3 veces mientras estos hombres miran. Este es el banquete de las castañas, la noche en que la iglesia se convirtió en un teatro del infierno. Quédate conmigo. Estamos a punto de exponer la verdad que intentaron quemar. Si esta historia te atrapa, dale un like. Tarda un segundo y nos ayuda a dar voz a los olvidados. El sol de octubre colgaba bajo sobre la ciudad eterna, proyectando una luz demasiado pesada, demasiado dorada, como metal fundido vertido sobre un cementerio. Roma en 1501 no olía a santidad. Olía a barro del Tíber, a cuerpos sin lavar y al empalagoso y sofocante aroma a incienso quemado para enmascarar la podredumbre de debajo. Para los peregrinos que caían de rodillas en la tierra, este era el umbral del cielo. Para el hombre que cabalgaba por la porta del Popolo, era la boca abierta de una bestia. Alfonso d'Este, el heredero de 25 años del ducado de Ferrara, cabalgaba sobre su blanco corcel con la postura rígida de un hombre frente a un pelotón de fusilamiento. Era apuesto a la manera de la nobleza del norte de Italia, con rasgos afilados y ojos oscuros e inteligentes, que ahora estaban abiertos por un terror que luchaba por suprimir. Su jubón de terciopelo, bordado con el águila de plata de su casa, se sentía menos como una joya y más como un sudario. La multitud vitoreaba a su paso. Lanzaban flores que caían en el estiércol de caballo que cubría las calles. ¡Viva el novio! ¡Viva la alianza!, gritaban. Alfonso no saludó con la mano. Sus manos enguantadas apretaban las riendas con tanta fuerza que el cuero gemía. Sabía por qué vitoreaba realmente esta gente. No vitoreaban una boda, vitoreaban la carne fresca que llegaba al Coliseo. A medida que la procesión avanzaba hacia el Vaticano, la enorme sombra del Castel Sant'Angelo se cernía sobre ellos. Alfonso levantó la vista, su mirada atraída irresistiblemente hacia el Palacio Apostólico, que se alzaba como un acantilado contra el cielo que oscurecía. Allí, en una ventana alta y arqueada, se erguía una figura. Era una mujer. Incluso desde esa distancia, el sol poniente atrapaba el famoso cabello de Lucrecia Borgia, convirtiéndolo en un halo de brillo antinatural. Era la mujer más hermosa de la cristiandad, o eso afirmaban los poetas. Tenía 21 años, cubierta con seda que costaba más que el trabajo de toda la vida de un campesino. Sin embargo, no se asomó para saludar a su futuro marido. No sonrió. Permaneció inmóvil, como una estatua esculpida por el dolor. Alfonso observó, transfigurado, cómo su mano se elevaba lentamente hacia su garganta. Se frotó la piel allí, un movimiento repetitivo e inconsciente. Era un tic nervioso, un recuerdo fantasma. Alfonso sintió un escalofrío que le atravesaba el aire húmedo. Sabía lo que ella recordaba. Recordaba la noche en que los hombres de su hermano habían estrangulado a su segundo marido en su cama mientras ella gritaba en la habitación de al lado. No miraba a un novio. Miraba al siguiente fantasma. Apartó la vista, con la bilis subiéndole por la garganta. «Padre, ¿por qué has hecho esto?», pensó, el amargor sabiendo a cobre. Durante semanas, Alfonso había escrito cartas a su padre, el duque de Ferrara. Había suplicado, había rogado, había ofrecido renunciar a su herencia, hacerse monje, desaparecer en el exilio. «No me los envíes», había escrito. «Los Borgia no se casan, consumen». Pero la respuesta de Ferrara había sido fría y pragmática. Los ejércitos del Papa estaban en sus fronteras. Si Alfonso no se casaba con la hija del Papa, Ferrara ardería.
Había sido vendido. Él era el precio de sangre por la seguridad de su ciudad. La procesión cruzó el puente. El Vaticano se alzaba imponente. No era una casa de Dios. Era una fortaleza militar disfrazada con frescos y mármol. Los guardias suizos estaban firmes, sus alabardas relucientes. Eran hombres enormes, resplandecientes en sus uniformes amarillos, azules y rojos, pero no había santidad en sus rostros. Sus ojos eran fríos, evaluando a Alfonso no como un invitado, sino como una amenaza potencial a neutralizar. Estos hombres no guardaban la fe, guardaban a la familia criminal que había secuestrado el trono de San Pedro. Alfonso desmontó. Sus piernas se sentían como agua, pero siglos de crianza le obligaron a mantenerse erguido. Fue conducido por corredores que resonaban con susurros, pasando junto a cardenales que se inclinaban demasiado, con sonrisas afiladas y sabias. Ellos sabían, todo el mundo sabía. Finalmente, las grandes puertas de la sala regia se abrieron de par en par. El olor a perfume era abrumador, tan denso que te ahogaba. Al final de la sala, se sentaba el Papa Alejandro VI. Rodrigo Borgia tenía 69 años, una montaña de hombre. Su carne se desbordaba de sus vestimentas, su rostro enrojecido con la vitalidad de un hombre que devoraba la vida con ambas manos. Irradiaba poder como un horno irradia calor. «Hijo mío», bramó la voz del Papa jovial y aterradora. Abrió los brazos de par en par, un gesto que parecía menos un abrazo y más una red que se lanzaba. Alfonso se arrodilló, besando el pesado anillo de esmeralda en la mano del Papa. Pero su piel se erizó. Sentía miradas sobre él, no los ojos del Papa. Algo más afilado, algo más mortífero. Miró hacia arriba y a la derecha. De pie, a la sombra del trono papal, había un joven. Vestía terciopelo negro, sencillo en comparación con el oro del Papa, pero absorbía todo el aire de la habitación. César Borgia, el duque de Valentinois. Tenía 26 años, con un rostro que podría haber pertenecido a un ángel caído, hermoso, oscuro y completamente desprovisto de misericordia. César no habló. No dio la bienvenida a su nuevo cuñado. Simplemente se quedó allí, con una mano apoyada casualmente en la empuñadura de su espada, la otra jugueteando con una pesada cadena de oro alrededor de su cuello. Y entonces sonrió. No era una sonrisa de bienvenida. Era un leve rizo de labios, divertido y depredador. Era la sonrisa de un gato que acaba de ver a un ratón escabullirse a un rincón sin salida. Los ojos de César escanearon el cuello de Alfonso, el mismo punto que Lucrecia se había tocado en su propia garganta hacía unos instantes. En ese silencio, en medio del oro, el incienso y el poder de Roma, la verdad se abatió sobre Alfonso con el peso de una lápida. La boda era una mentira. La alianza era una mentira. No era un marido. Era simplemente ganado, mantenido vivo solo mientras fuera útil, engordado para la matanza que seguramente llegaría. El aire en la capilla papal no era aire. Era una sopa de incienso y calor corporal, lo suficientemente espesa como para cubrir el interior de los pulmones de un hombre. Cientos de velas parpadeaban con la corriente, proyectando sombras largas y danzarinas contra las paredes, con frescos donde santos pintados observaban con juicio silencioso. Pero esa noche, los santos eran las únicas cosas sagradas en la habitación. Alfonso estaba de pie ante el altar, con las rodillas bloqueadas para evitar que temblaran. Se sentía pequeño, disminuido por la aplastante opulencia del Vaticano. A su izquierda estaban los cardenales, un mar de seda escarlata. Eran en su mayoría hombres mayores, con rostros como cera derretida y ojos que se movían con la aguda inteligencia de las víboras. No parecían hombres de Dios, parecían conspiradores en un juicio por asesinato. Un silencio se apoderó de la habitación, pesado y repentino. Lucrecia Borgia entró. No caminaba, se deslizaba, impulsada por un mecanismo de deber más que de voluntad. Su vestido era una fortaleza de seda dorada, rígido con bordados,
tan pesado que silbaba contra el suelo de mármol. Cuerdas de perlas estaban tejidas en su cabello rubio, brillando como luz de luna capturada, y un collar de rubíes yacía sobre su garganta, piedras rojas descansando sobre una piel tan pálida que parecía translúcida. Era impresionante. Era el trofeo más hermoso de Europa. Pero cuando llegó al altar y se volvió para mirar a Alfonso, el aliento se le murió en la garganta. La miró a los ojos. No estaban tristes. La tristeza implica una conexión con el mundo, un deseo de que las cosas sean diferentes. Sus ojos estaban vacíos, eran claros, azules y completamente huecos, como fragmentos de vidrio que se desprenden de una ventana rota. Reflejaban la luz de las velas, el oro y el rostro aterrorizado de Alfonso, pero no había nada detrás de ellos. Era la mirada de una mujer que había aprendido que la única manera de sobrevivir al fuego era convertirse en piedra. Entre ellos, oficiando la ceremonia él mismo, estaba el Papa Alejandro VI. Fue un acto supremo de blasfemia. El vicario de Cristo, el puente entre la humanidad y Dios, actuaba como el subastador de su propia carne y sangre. Vestía las vestimentas sagradas, la pesada mitra sobre su cabeza, pero su expresión era la de un mercader que cierra una transacción particularmente rentable. Miraba a Lucrecia no con el amor de un padre, sino con el orgullo de un propietario. «Amados», bramó la voz del Papa, resonando en el techo abovedado. «Nos hemos reunido aquí para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio». Las palabras le resultaron viscosas. Alfonso podía oír el murmullo bajo de los cardenales detrás de él. No estaban rezando. «La tercera es la vencida», susurró uno, un suave silbido sibilante. «Mira esas caderas», murmuró otro, el sonido apenas audible sobre el coro. «Está hecha para la cría, si no la estrangulan primero». Las risas, suaves y ahogadas, se extendieron por las filas escarlatas. Era un sonido disfrazado de tos, enmascarado por el roce de la seda. Apostaban por su vida. Alfonso sentía cómo sus apuestas caían sobre sus hombros. 6 meses, 1 año, antes de que los Borgia se cansaran de él. «Alfonso d'Este, tomas a esta mujer por tu legítima esposa». Alfonso abrió la boca. Su lengua se sentía como un trozo de cuero seco. Miró más allá del Papa, hacia el lado de la habitación donde César Borgia estaba de pie, apoyado en un pilar, observando con la misma sonrisa tenue y aterradora. «Sí, quiero», dijo Alfonso. Su voz se quebró. Era un sonido débil y patético que le avergonzó. El Papa se volvió hacia su hija. «¿Y tú, Lucrecia, tomas a este hombre?» Lucrecia no parpadeó, no miró a su padre. Miró fijamente al frente, a través de Alfonso, enfocándose en un punto invisible en la distancia. «Sí, quiero», dijo. Su voz era plana, no tenía temblor, ni emoción, ni cadencia. Era el sonido de un lago muerto donde no sopla el viento. Era la voz de un fantasma que rondaba su propio cuerpo. «Los anillos», ordenó el Papa, incapaz de ocultar el ansia en su tono. Un paje se adelantó con un cojín de terciopelo. Sobre él yacían 2 bandas de oro pesado. Alfonso cogió la más pequeña. Su mano temblaba tan violentamente que casi la deja caer. Extendió la mano y cogió la de Lucrecia. Su piel estaba helada. Fue una sacudida física impactante. En el sofocante calor de la capilla, rodeado de cientos de cuerpos sudorosos y velas encendidas, su mano estaba tan fría como un cadáver sacado de un río invernal. Era la frialdad de alguien cuya sangre había dejado de fluir por puro pavor. Le deslizó el anillo en el dedo. Encajaba perfectamente, otro grillete para atarla a la tragedia de su nombre. Levantó la vista, el pánico encendiéndose en su pecho. Quería huir. Quería soltarle la mano y correr a través de las pesadas puertas, cabalgar su caballo hasta que su corazón estallara, alejarse de esta tumba dorada. Sus ojos se abrieron de par en par, suplicándole, un grito silencioso de ayuda. Y entonces lo sintió.
Los dedos de Lucrecia, fríos e inanimados hacía un momento, se apretaron alrededor de su mano. Fue un apretón, una presión aguda y deliberada. Duró menos de un latido, imperceptible para el Papa, invisible para César, desconocido para los cardenales con miradas lascivas. El rostro de Lucrecia seguía siendo una máscara de indiferencia de porcelana. Sus ojos de cristal roto no parpadearon, pero el mensaje viajó de su piel fría a la suya, distinto y aterradoramente claro. «Deja de temblar», decía el apretón. «No les muestres tu miedo, se alimentan de él». Y debajo de eso, una advertencia más oscura resonó en su mente, transmitida por la presión de sus dedos. «No malgastes tu terror en esto, pequeño príncipe. La boda es solo una actuación. El verdadero horror ni siquiera ha comenzado». El Papa alzó las manos en una bendición que parecía una maldición. «Ahora os declaro marido y mujer, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». La sala estalló en aplausos. Los cardenales aplaudieron con sus suaves y mimadas manos. César se despegó del pilar, su sonrisa se ensanchó. Pero Alfonso permaneció inmóvil, anclado solo por el frío y férreo agarre de la mujer que acababa de convertirse en su esposa y en su compañera de prisión. La transición de la capilla a los apartamentos privados de los Borgia fue un descenso del purgatorio a un círculo muy específico del infierno, uno tapizado en terciopelo. El banquete de bodas se sirvió en la sala dei Santi, la sala de los santos. Era una cruel ironía para un escenario. Sobre ellos, los frescos de Pinturicchio representaban escenas de las vidas de mártires y vírgenes santas. Abajo, en las largas mesas que se extendían a lo largo del salón, la escena era de un exceso glotón que habría hecho ruborizar a un emperador romano. Los sirvientes se movían como sombras, colocando platos de lujo grotesco ante los invitados. Había pavos asados enteros, con sus iridiscentes plumas de la cola reinsertadas y extendidas en una burla de la vida, sus picos dorados con oro de verdad. Había montañas de faisanes, ríos de anguila marinada en vino y torres de mazapán con forma del Castel Sant'Angelo. Y había castañas. Estaban en pesados cuencos de plata en el centro de cada mesa, asadas, brillantes, de color marrón oscuro e inofensivas. Por ahora eran solo comida, solo una guarnición para la temporada de invierno. Alfonso d'Este cogió una, con los dedos aún entumecidos por la frialdad de la mano de su esposa. Rodó la nuez entre el pulgar y el índice, sintiendo su cáscara dura y lisa, sin saber que este pequeño y simple objeto pronto se convertiría en el instrumento de su perdición. «Come, hijo mío», bramó el Papa Alejandro VI desde la mesa principal. El Papa ya se había aflojado sus pesadas vestiduras. Su rostro estaba enrojecido de un carmesí profundo y malsano, del color del vino que se derramaba de su copa sobre el inmaculado mantel. Por el matrimonio, por la unión de Roma y Ferrara. La música sonaba, un laúd y una viola, tejiendo una melodía dulce, melancólica y completamente en desacuerdo con la tensión que vibraba en la sala. Luego vino el sonido que detuvo el corazón de Alfonso. Golpe seco. Clic. Provenía de la entrada principal. Las pesadas puertas de roble, talladas con insignias papales, se habían cerrado. Los cerrojos de hierro se habían echado con una finalidad que resonó en el techo pintado. Alfonso se giró. 4 guardias suizos estaban ante las puertas, con sus alabardas cruzadas. No estaban impidiendo la entrada de intrusos, estaban reteniendo a los invitados. A una señal de César Borgia, se abrió una puerta lateral. El aire en la habitación cambió, cargado con una repentina corriente eléctrica de lujuria y confusión. Entraron las mujeres. Había 50 de ellas. No eran las prostitutas comunes de las orillas del Tíber, eran las cortigiane oneste, las cortesanas honestas de Roma. Eran mujeres de educación y gracia, vestidas con trajes de damasco carmesí,
y terciopelo esmeralda que rivalizaban con la vestimenta de las nobles presentes. Llevaban joyas que les habían dado obispos y banqueros. Se movían con la elegancia practicada de mujeres que sabían que su valía era alta. Entre ellas estaba Fiametta. Tenía 19 años, con cabello color miel oscuro y ojos que normalmente brillaban con una agudeza cínica. Llevaba un vestido azul oscuro, el corpiño trenzado con hilo de plata. Fiametta era una favorita de la curia romana. Podía citar a Virgilio, tocar el laúd y guardar los secretos de un cardenal. Había sido convocada al Vaticano para una actuación especial. Se le dijo que sería una noche de poesía y danza. Pero al entrar en la sala de Isanti, la agudeza de Fiametta la abandonó. Vio las alabardas cruzadas, vio las puertas cerradas, olfateó el pesado y depredador olor de hombres que habían bebido demasiado poder. Sus ojos recorrieron la de habitación desesperadamente, buscando un ancla. Encontró uno. Sentado cerca del Papa estaba el cardenal Grimani, un hombre que había visitado sus aposentos solo 3 noches antes. Un hombre que había llorado en sus brazos y jurado que la amaba más que a sus votos. «Eminencia», susurró, dando un paso hacia él, su mano alzándose en una súplica sutil. El cardenal Grimani levantó la vista. La vio. Por un segundo, el reconocimiento brilló en sus ojos, un recuerdo de intimidad. Pero luego, vio a César Borgia observándolo. El rostro del cardenal se quedó en blanco. Giró la cabeza lentamente, deliberadamente, cogiendo su copa de vino y entablando conversación con el hombre a su lado. No la conocía. Reconocerla ahora, en esa sala, era peligroso. Fiametta sintió que la sangre se le escurría del rostro. Dejó de moverse. Las 50 mujeres se acurrucaron juntas en el centro de la sala. Un grupo de pájaros aterrorizados rodeados de lobos. Se dieron cuenta, colectivamente, de que sus vestidos de seda y sus joyas caras no eran una armadura aquí. En la mesa principal, Lucrecia se sentaba como una muñeca de cera. No miró a las mujeres. Se quedó mirando el cuenco plateado de castañas que tenía delante. Cogió una, su uña hundiéndose en la cáscara hasta que se rompió. Sabía lo que se avecinaba. Ya había visto los juegos de su padre antes. César Borgia se sentó a su derecha. No había tocado su comida. Su plato estaba limpio. Su copa de vino estaba llena pero intacta. En una sala de jolgorio borracho, su sobriedad era lo más aterrador de todo. Se sentó en absoluta quietud, sus ojos oscuros moviéndose del pálido rostro de Alfonso a los temblorosos hombros de Fiametta. Era el director de esta orquesta, esperando el crescendo. La música se apagó. El parloteo se desvaneció en un silencio incómodo. El Papa Alejandro VI echó su silla hacia atrás. Las patas rasparon ruidosamente contra el suelo de mármol, un sonido áspero que hizo que la mitad de los invitados se encogieran. Se puso de pie, balanceándose ligeramente. La luz de las velas atrapó el sudor en su frente y la locura en sus ojos. Levantó su copa en alto, salpicando vino en el suelo. «Hemos festejado», rugió, su voz densa por la embriaguez. «Hemos rezado. Pero Roma no es una ciudad de oraciones esta noche. Roma es una ciudad de verdad». Extendió su brazo hacia el centro de la sala, señalando con un dedo grueso a Fiametta y a las 50 mujeres acurrucadas en sus galas. «¿Creéis que conocéis a estas mujeres?» El Papa rió, un sonido húmedo y gutural. ¿Creéis que sabéis lo que hay debajo de la seda y el terciopelo? Esta noche despojamos las mentiras. Esta noche vemos lo que la naturaleza pretendía. Se inclinó hacia adelante. Su sonrisa se ensanchó para revelar dientes manchados de púrpura por el vino. «Caballeros», susurró, aunque su susurro llegó hasta el fondo del salón. «El verdadero entretenimiento comienza ahora». Ante sus palabras, los guardias suizos dieron un paso adelante, sus botas golpeando al unísono contra la piedra. Las 50 mujeres, el orgullo de la vida nocturna de Roma, retrocedieron un paso colectivo,
sus ojos abiertos por un terror primario. Fiametta se agarró a la tela de su vestido azul. Miró al Papa, luego a César, silencioso y observador, y finalmente a las puertas cerradas. No había poesía esa noche. Solo había la jaula. La orden no fue hablada, fue ladrada, una orden cruda que despojó a la sala de su última pretensión de civilidad. «Desnúdense», gritó el capitán de la guardia con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. Por un instante hubo desafío. Estas eran mujeres de influencia, mujeres que susurraban al oído de obispos y banqueros. Pero entonces un guardia se adelantó y agarró el corpiño de una mujer con terciopelo esmeralda, la favorita de una condesa. El sonido de la tela rasgándose fue más fuerte que un grito. Atravesó el pesado aire, violento y definitivo. La resistencia se rompió. Una a una, las túnicas cayeron. Damasco carmesí, seda azul noche, brocado con hilos de oro. Se amontonaron en el suelo como las pieles mudadas de pájaros de colores. Debajo, las mujeres temblaban, con la piel de gallina en el frío pasillo. Permanecían expuestas, abrazándose los brazos, intentando cubrirse con unas manos que de repente eran demasiado pequeñas para ocultar su vergüenza. El Papa observaba su respiración pesada, sus ojos brillando con una luz húmeda y febril. No veía mujeres, veía ganado. Veía un espectáculo que había comprado con la moneda de San Pedro. «Ahora», gruñó Alejandro VI, cogiendo un pesado cuenco de plata de la mesa. «Aliméntalas». Volcó el cuenco. Clac, clac, toc. Cientos de castañas asadas golpearon el suelo de mármol. Rodaron y rebotaron, dispersándose por los rincones, debajo de las mesas y alrededor de los pies descalzos de las mujeres. Los sirvientes aparecieron de las sombras con más cestas. Las esparcieron en amplios arcos. Sonaba como una granizada golpeando un tejado de hojalata, una cacofonía de cáscaras duras golpeando la piedra. El suelo estaba cubierto de ellas, marrones, duras y burlonas. «¡De rodillas!», rugió el Papa, riendo tan fuerte que se le derramó vino por la barbilla. «¡Recogedlas! La que más recoja ganará un premio. Seda, oro, todo lo que deseéis». Las mujeres dudaron. Arrodillarse era rendir el último vestigio de su humanidad. Arrodillarse era convertirse en el animal. César Borgia, todavía sentado, todavía en silencio, se inclinó ligeramente hacia adelante. Cogió una sola castaña de la mesa y la lanzó hacia Fiametta. Le golpeó el muslo desnudo con un escozor agudo. Levantó una ceja. La amenaza era clara: gatea o muere. Fiametta se hundió de rodillas. El frío del mármol le mordió la piel al instante. Fue una descarga que le recorrió la columna vertebral, congelándole el aliento. Estiró la mano con los dedos temblorosos y cogió una castaña. Luego otra. A su alrededor, otras 49 mujeres descendieron. La sala dei Santi, pintada con los milagros de los santos, se convirtió en un corral. El sonido de los lamentos fue ahogado por el roce de la piel contra la piedra, el frenético rasgueo de las uñas en el suelo. «¡Más rápido!», gritaron los cardenales. Algunos se habían puesto de pie, atrapados en el frenesí. Lanzaron castañas con más fuerza, apuntando a la espalda de las mujeres, intentando hacerlas gatear más lejos, estirarse más. Se burlaban y señalaban, sus rostros retorcidos en máscaras de grotesca diversión. Fiametta gateó. Sus rodillas, desacostumbradas a tal abuso, empezaron a amoratarse, poniéndose moradas y en carne viva. Se sentía como si se estuviera ahogando en un mar de ruido y locura. Se arrastró debajo de una mesa para recuperar una nuez, y una bota pesada la apartó justo cuando iba a cogerla. Levantó la vista para ver a un obispo riéndose de ella. Tenía que salir. Tenía que encontrar un santuario. Vio el estrado. Estaba elevado sobre el caos, una isla de terciopelo dorado donde se sentaba la familia Borgia. Lucrecia estaba allí, la hija del Papa. Una mujer.
Seguramente una mujer entendería este infierno. Seguramente una mujer no podría ver esto y no sentir nada. Fiammetta gateó hacia el trono. Su aliento salía en jadeos irregulares. Pasó junto a otra chica que lloraba, con los ojos fijos en el dobladillo del vestido dorado de Lucrecia que se arrastraba por los escalones del estrado. Llegó al último escalón. Estaba lo suficientemente cerca como para oler el agua de lavanda que usaba Lucrecia. Lo suficientemente cerca como para ver los pespuntes de sus zapatos. En un espasmo de desesperación, Fiammetta extendió la mano. Su mano, sucia por el suelo y temblorosa de terror, rozó la pesada seda dorada del vestido de Lucrecia. Agarró el dobladillo, aferrándose a él como un marinero que se ahoga se aferra a una cuerda. «¡Ayúdame!», articuló Fiammetta. No salió ningún sonido, pero la forma de las palabras era una oración. Lucrecia dio un salto. El tacto fue eléctrico. Durante horas, Lucrecia había sido una estatua, un fantasma en su propio cuerpo. Pero la sensación física de la mano de otra mujer, cálida, temblorosa, aterrorizada, destrozó su disociación. Miró hacia abajo, vio a Fiammetta, vio los moratones en sus rodillas, vio el puro terror animal en sus ojos. Y por una fracción de segundo, la máscara se agrietó. La mano de Lucrecia se crispó. Sus dedos se desenrollaron del reposabrazos. Se inclinó hacia adelante, su instinto gritando que se inclinara, que levantara a esta mujer, que la cubriera, que le gritara a su padre que se detuviera. Empezó a extender la mano. Entonces, lo sintió. Una frialdad que no tenía nada que ver con la corriente de aire. Miró a su derecha. César la estaba observando. No estaba mirando a las mujeres desnudas. No estaba mirando las castañas. Estaba mirando solo a su hermana. Su rostro estaba perfectamente inmóvil, pero sus ojos eran pozos negros de advertencia. «Tócala», decía su mirada, «y te unirás a ella. Sálvala, y te destruirás a ti misma». El aire entre ellos se solidificó en una pared de hierro. Lucrecia se quedó inmóvil. Su mano, que flotaba a centímetros de la de Fiammetta, se detuvo. La compasión en su pecho fue estrangulada por el instinto de supervivencia que le habían inculcado desde la infancia. Lenta, agónicamente, Lucrecia retiró la mano. Se sentó erguida. Alisó la seda de su vestido, apartando el dobladillo del agarre desesperado de Fiammetta. Apartó el rostro. Fiammetta jadeó. El rechazo fue más doloroso que los moratones. Se quedó mirando el espacio vacío donde había estado la mano de Lucrecia. La esperanza en sus ojos parpadeó, se atenuó, y luego se apagó por completo, reemplazada por un abismo de desesperación absoluta. Soltó el vestido, bajó la cabeza, se volvió hacia el suelo, hacia las castañas, hacia la piedra fría. Lucrecia miró fijamente el fresco de la pared del fondo, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Se dio cuenta entonces, con una náusea que le revolvió el estómago, de que ya no era solo una víctima. Había tomado una decisión. Al no hacer nada, al retirar la mano, se había convertido en una de ellos. Su silencio era ahora un arma, y acababa de usarlo para asestar el golpe final. El silencio que siguió a la locura fue peor que el ruido. Las castañas habían sido recogidas. Los premios, cortes de seda de poca monta y baratijas baratas, habían sido lanzados a las mujeres que lloraban como restos a los mendigos. Las 50 cortesanas, incluida Fiammetta, se habían retirado a los bordes de la habitación, acurrucándose en las sombras de los tapices, ajustando sus vestidos rasgados alrededor de sus cuerpos magullados. Querían irse. Rezaban para que las despidieran, pero las puertas permanecieron cerradas con llave. El aire en la sala de Isanti estaba viciado, pesado con el olor a vino derramado, sudor y el persistente y acre olor a miedo. Las velas se habían consumido, proyectando largas y distorsionadas sombras que parecían arañar las paredes. El Papa Alejandro VI permaneció en su trono. El esfuerzo del juego lo había dejado sin aliento.
su rostro un mapa de venas rotas y sudor. Se limpió la boca con el dorso de la mano, sus ojos escudriñando la habitación hasta que se posaron en la novia y el novio. «El entretenimiento ha terminado», anunció el Papa. Su voz ya no era el rugido de un juerguista ebrio, era el frío y férreo martillo del sumo pontífice. Ahora, el santo deber debe ser cumplido. Alfonso d'Este permaneció inmóvil. Había presenciado el espectáculo de las castañas con la cabeza inclinada, intentando preservar un ápice de dignidad, negándose a presenciarlo. Pensó que la pesadilla había terminado. Pensó que se le permitiría llevarse a su esposa, retirarse a una cámara privada y cerrar la puerta a esta locura. Se equivocó. El matrimonio, continuó el Papa, su voz bajando a un registro que vibraba con autoridad absoluta. Es un contrato. Y un contrato no es nada hasta que se firma en sangre y carne. No tendremos las anulaciones del pasado. No tendremos rumores de impotencia. Esta noche, Roma verá. Esta noche, el mundo sabrá que la sangre Borgia se ha mezclado verdaderamente con la línea este. Señaló con un dedo grueso hacia la cámara contigua. Las puertas de la habitación lateral se habían abierto de par en par. Era un espacio normalmente reservado para recibir embajadores, ahora convertido apresuradamente en un dormitorio. Una cama grande, cubierta con seda carmesí, había sido colocada en el centro. Pero no había puertas que cerrar. Las pesadas cortinas de terciopelo se habían atado con cordones dorados. La línea de visión desde el salón de banquetes hasta la cama era directa, sin obstáculos e intencionada. «Id», ordenó el Papa. Alfonso se puso de pie. Sus piernas se sentían como plomo. Era un príncipe de Ferrara, educado en los códigos caballerescos de honor, enseñado a que la intimidad era un acto sagrado y privado entre marido y mujer, que se le ordenara actuar como un semental reproductor en un cercado. Era una violencia que no necesitaba una hoja para matar. Su rostro perdió todo color, volviéndose del gris cerúleo de un hueso viejo. Miró a los cardenales, hombres de la Iglesia, hombres de Dios. Seguramente alguno de ellos se opondría. Seguramente el cardenal Grimani o los demás dirían que esto iba demasiado lejos, pero los cardenales simplemente rellenaron sus copas de vino. Se movieron en sus sillas para obtener una mejor vista. Eran los testigos. Bajo la retorcida ley canónica de los Borgia, su voyeurismo era una necesidad legal. La consumación tenía que ser demostrada como irrevocable. Alfonso miró a César. El duque de Valentinois se había levantado de su asiento. Caminó lentamente hacia la pareja, sus botas resonando rítmicamente en el suelo de piedra. Se detuvo frente a Alfonso. La diferencia de altura era insignificante, pero César parecía alzarse sobre el príncipe, su presencia engullendo la luz. La mano de César se movió hacia su cinto. Con un lento silbido metálico que rompió el silencio, desenvainó su espada. No era una amenaza de muerte inmediata, era un símbolo de control total. Sostenía la hoja suelta, la punta apoyada en el suelo de mármol entre los pies de Alfonso. ¿Comprendes la ley, hermano?, preguntó César suavemente. Su voz era culta, suave y aterradora. Si fracasas esta noche, regresarás a Ferrara en un ataúd. Si tienes éxito, unirás los ejércitos de tu padre a los nuestros para siempre. Alfonso tragó saliva. Entiendo, susurró. Bien, dijo César. Levantó la espada, apuntándola hacia el dormitorio abierto. Pero una vez no es suficiente. Los rumores son tercos. Debemos ser minuciosos. César se volvió hacia la habitación, elevando la voz para que todos los guardias, todas las cortesanas y todos los cardenales pudieran oír. 3 veces, declaró César. El matrimonio debe ser consumado 3 veces antes del amanecer. Solo entonces la unión quedará sellada más allá del alcance de cualquier abogado o rey. 3 veces. El número quedó suspendido en el aire como una sentencia. Transformó el acto de un deber en una maratón de humillación.
Exigía una virilidad que el miedo ya había estrangulado. Alfonso miró a Lucrecia. Se había levantado de su silla. Estaba a su lado, inmóvil como una estatua. No miró la cama, no miró las puertas abiertas, no miró a las 50 mujeres que lloraban ni al papa lascivo. Sus ojos estaban fijos en un punto muy por encima de la habitación, quizás en el techo pintado donde los santos estaban siendo martirizados. El color había abandonado sus mejillas. Su respiración era superficial y rítmica. Lo estaba haciendo de nuevo, la retirada. Alfonso observó cómo la persona llamada Lucrecia parecía replegarse hacia adentro, dejando solo un caparazón. La mujer que le había apretado la mano en la capilla había desaparecido. La mujer que casi había tendido la mano a Fiametta había desaparecido. En su lugar, había un recipiente, un objeto para ser usado, un mueble en la casa de su padre. «Ven, marido», dijo Lucrecia. Su voz era irreconocible. No era la voz de una novia, era la voz de una prisionera caminando hacia el patíbulo, instando al verdugo a no demorarse. Se dio la vuelta y caminó hacia la cámara abierta, su cola dorada arrastrándose sobre las cáscaras de castaña que cubrían el suelo. El sonido era un traqueteo seco, como huesos moliéndose entre sí. Alfonso miró hacia atrás por última vez. Vio al papa inclinado hacia adelante, con los ojos bien abiertos por la anticipación. Vio a César envainar su espada con un chasquido satisfecho. No había escape. Las paredes eran de piedra. Los guardias eran suizos. La ley era Borgia. Alfonso cruzó el umbral hacia la habitación abierta, y la jaula invisible se cerró con un clic detrás de él. La hazaña estaba hecha, pero la pesadilla apenas había comenzado. Cuando Alfonso d'Este finalmente se apartó, no parecía un amante, ni siquiera un marido. Parecía un hombre que acababa de sobrevivir a un naufragio, llegando a una orilla que no reconocía, tembloroso y roto. Se sentó en el borde de la cama, de espaldas a Lucrecia, con la cabeza entre las manos. Su espalda desnuda se agitaba con respiraciones demasiado superficiales, demasiado rápidas, la hiperventilación del pánico luchando contra la vergüenza. Lucrecia yacía inmóvil. No se había movido desde el momento en que se acostó. Era una figura tallada en mármol, pálida contra las sábanas carmesí. Sus ojos estaban bien abiertos, fijos en el techo de la improvisada alcoba. Allí, en el yeso, había una grieta, una fisura larga y dentada que atravesaba la túnica pintada de un querubín. Lucrecia se concentró en ella con la intensidad de un erudito que descifra un idioma muerto. Si miraba la grieta con suficiente atención, pensó, el resto de la habitación dejaría de existir. Si estudiaba cómo la pintura se desprendía por los bordes, revelando la piedra gris de debajo, no tendría que ver la puerta abierta. No tendría que ver a los cardenales mirando. Entonces, unas botas resonaron en el suelo de piedra. César Borgia entró en la habitación. No llamó, no dudó. Caminó hacia la cama con la eficiencia de un médico que hace rondas en una sala de peste. Alfonso se estremeció al oírle acercarse, esforzándose por cubrirse, pero César lo ignoró. Los ojos del duque eran fríos, evaluadores, desprovistos de cualquier calidez humana. Miró la cama, miró las sábanas, miró a su hermana, no con preocupación, sino con escrutinio. «El primer sello está puesto», anunció César, su voz resonando claramente para los que escuchaban en el salón exterior. Asintió, satisfecho, como si acabara de inspeccionar un cargamento de grano en lugar del cuerpo de su hermana. Se volvió hacia Alfonso, que ahora temblaba violentamente. «Una hora», dijo César, levantando un dedo enguantado. «Debemos seguir el consejo del médico para asegurar la potencia. Descansarás una hora. Luego, empezamos de nuevo». Se dio la vuelta y salió, indicando a un sirviente que trajera vino fresco. «Marcad la hora», ordenó a los guardias. «Una hora». Era una condena peor que el acto en sí. El acto era violencia, pero la espera era tortura.
La habitación se sumió en una quietud pesada y sofocante. Los invitados en el salón exterior se habían calmado. Su energía ebria agotada, reemplazada por un letargo mórbido y voyeurista. Permanecieron sentados en sus sillas, observando la puerta abierta, esperando el siguiente acto de la obra. En la alcoba, el silencio comenzó a estirarse, tenso y delgado como un alambre. Lucrecia volvió a su grieta en el techo, pero a medida que los segundos pasaban, su mente comenzó a divagar. Ella no estaba aquí, no estaba en el Vaticano. Estaba en el jardín del convento de San Sixto, donde se había escondido de niña. El aire es fresco allí, se dijo a sí misma. Huele a limoneros y tierra húmeda. Las paredes son altas y nadie puede ver por encima de ellas. Estoy sentada junto a la fuente. El agua es clara. Si meto la mano, estará fría. En su mente, la grieta dentada del techo se transformó. Se convirtió en una enredadera de hiedra, retorciéndose y rizándose bajo la luz del sol. El dosel carmesí de la cama se convirtió en la sombra de un ciprés. Flotaba, a la deriva, desatada del cuerpo que yacía expuesto en el colchón. Este cuerpo era solo una cáscara, un cascarón dejado atrás mientras la verdadera Lucrecia dormía en la hierba. ¡Tac! El sonido fue agudo, repentino, irrumpiendo en su jardín. Lucrecia parpadeó. El jardín parpadeó. ¡Tac! ¡Sss! Era una vela sobre un soporte de bronce cerca de la cama. La cera se derretía, goteando por el costado, golpeando la placa de metal de abajo. En el silencio antinatural de la habitación, cada gota sonaba como un martillo golpeando un yunque. ¡Tac! El tiempo se escapaba, gota a gota, caliente. A su lado, Alfonso se movió. El colchón crujió. Intentaba quedarse quieto, intentaba desaparecer, pero su cuerpo lo traicionaba. Su respiración era entrecortada, un sonido áspero y húmedo en su garganta. Era el sonido de un hombre tragando bilis, tragando gritos. Cada inhalación era una lucha contra el peso del aire en la habitación. Lucrecia quería decirle que dejara de respirar. El sonido era demasiado humano, demasiado real. La anclaba aquí, la alejaba de los limoneros. ¡Cállate!, gritó en su cabeza. ¡Déjame volver al jardín! Pero entonces llegó el tercer sonido, el que destrozó el jardín para siempre. Venía del salón exterior, a la deriva a través de la puerta abierta, más allá de los guardias, más allá de los cardenales que observaban. Era un jadeo suave y rítmico, un sollozo ahogado. Era Fiammetta. La cortesana estaba en algún lugar, acurrucada en el rincón donde había sido desechada. Intentaba guardar silencio. Sabía la pena por interrumpir el placer del Papa, pero el terror era demasiado grande para contenerlo. Se le escapaba en pequeños y entrecortados jadeos. El sonido era débil, apenas un susurro, pero para Lucrecia era ensordecedor. Era un espejo en sonido. Fiammetta lloraba por sí misma, pero también lloraba por Lucrecia. Las dos, la princesa en la cama y la prostituta en el suelo, estaban unidas por ese hilo de dolor. El contraste destrozaba la cordura de Lucrecia. Dentro de la habitación, el silencio de la tumba, roto solo por el tac-tac-tac de la cera y el raspado de la vergüenza de Alfonso. Fuera, el lamento bajo y doliente de una mujer a la que le habían arrebatado todo. Era una sinfonía de los condenados. Lucrecia cerró los ojos con fuerza. Intentó invocar de nuevo los limoneros, pero habían desaparecido. La hiedra se había marchitado. La fuente se había secado. No había escape. Los sonidos se perforaban en su cráneo. ¡Tac! Sintió un grito formándose en su pecho, algo primario que quería desgarrar su camino y romper el cristal, el techo, el mundo. Pero se lo tragó. Se lo tragó hasta que se le quedó como una piedra en el estómago, pesada y fría. 15 minutos, gritó un guardia desde la oscuridad. Alfonso se estremeció. La estructura de la cama tembló. Lucrecia abrió los ojos.
La grieta en el techo era solo una grieta de nuevo. La pintura se estaba desprendiendo. La piedra era gris. Yacía inmóvil, escuchando cómo la cera descontaba los segundos de su vida, esperando que diera la hora, esperando que el monstruo regresara. El sol no salió sobre el Vaticano. Simplemente se desangró en el cielo. Una luz enfermiza y gris se filtró a través de las altas ventanas arqueadas de los apartamentos Borgia, tocando los restos de la noche con fría indiferencia. Lavó el vino derramado que se había secado en charcos pegajosos y morados sobre el mármol. Iluminó las montañas de cáscaras de castaña, esparcidas como los huesos de pequeños animales después de un festín. En la cámara contigua, el tercer acto había terminado. No hubo fanfarria, no hubo aplausos de los cardenales en el salón exterior. La mayoría de los príncipes de la iglesia habían sucumbido al vino y las horas. Se desplomaron en sus sillas de terciopelo, con la boca abierta, roncando suavemente, sus túnicas rojas amontonadas a su alrededor como charcos de sangre. Parecían pequeños a la luz del día, despojados de su amenaza nocturna, reducidos a ancianos durmiendo en una habitación que olía a vicio rancio. Alfonso d'Este se sentó en el borde de la cama. Ya estaba completamente vestido, aunque sus dedos habían torcido tan mal los cordones de su jubón que un sirviente tuvo que intervenir para terminarlo. Miró al suelo, sus ojos enrojecidos y hundidos. Algo esencial se había roto dentro de él. No era solo su orgullo, era la creencia fundamental de que era un hombre con libre albedrío. Se dio cuenta, con una claridad más dolorosa que las humillaciones de la noche, de que nunca hablaría de esto. Se llevaría este silencio de vuelta a Ferrara, dejaría que se pudriera en su interior. Miraría a su esposa y solo vería a Fui a la testigo de su destrucción. Estaba vivo, pero no era el hombre que había cabalgado por las puertas de Roma ayer. Ese hombre había muerto en esta cama. César Borgia estaba junto a la ventana, mirando la ciudad que despertaba. Se veía notablemente fresco, como si se hubiera alimentado de la energía que los demás habían perdido. Se giró, su silueta nítida contra la luz de la mañana. «Ha terminado», dijo César. No alzó la voz, pero las palabras resonaron en la habitación. «El matrimonio está sellado», continuó, acercándose a la mesa donde un escriba había estado registrando meticulosamente los tiempos. César miró el pergamino, asintió, y luego miró a Alfonso. «Puedes regresar a tus aposentos, hermano. Que duermas bien. Le has hecho un gran servicio a Roma». Fue un despido. La herramienta había cumplido su propósito y ahora podía ser guardada de nuevo en la caja. Alfonso se puso de pie. Se tambaleó ligeramente. Sin decir una palabra a César, sin mirar a Lucrecia, salió. Se movió como un fantasma, pasando con cuidado por encima del obispo dormido, y desapareció por el pasillo. Lucrecia se quedó. Se sentó en el borde de la cama carmesí, con las manos apoyadas en su regazo. La luz de la mañana le dio en la cara, revelando las ojeras bajo sus ojos, pero no parecía rota, parecía vaciada, limpia hasta la médula. Lentamente, se puso de pie. Sus piernas se sentían pesadas, pero la sostenían. Caminó hacia el lavabo con agua en la esquina y se lavó la cara. El agua estaba fría. Le estremeció la piel, limpiando el sudor y las lágrimas que se había negado a derramar. Se volvió hacia el espejo que colgaba en la pared. Era un disco de plata pulida, enmarcado en oro. Se miró en el reflejo. La mujer que la miraba era Lucrecia Borgia, y sin embargo, era una extraña. La chica que había temblado en la capilla se había ido. La chica que había imaginado limoneros para escapar del dolor se había ido. La mujer en el espejo tenía ojos de pedernal, duros, grises, y capaces de sacar chispas. Comenzó a vestirse. Rechazó la ayuda de la criada que había estado dormitando en un rincón. Lucrecia apretó los cordones de su corpiño, ciñéndose a su armadura de seda y oro. Se alisó el cabello, se ajustó el collar. Se dio la vuelta para irse.
Para salir de la habitación, tenía que atravesar el salón de banquetes. Tenía que atravesar la escena del crimen. Lucrecia cruzó el umbral. La habitación era un cementerio de dignidad. Vio a los cardenales dormidos. Vio a los guardias suizos, estoicos e impasibles, observándola pasar. Y entonces vio el suelo. Estaba cubierto de cáscaras de castaña, miles de ellas. Con la luz gris, parecían dentadas y afiladas. Lucrecia se detuvo. Cerca de la pata de una mesa, vio una sombra. Por un instante, pareció una mujer con un vestido azul, acurrucada en el suelo, llorando. Parecía Fiammetta. Lucrecia parpadeó. La sombra se resolvió. Era solo un montón de capas de terciopelo desechadas. Fiammetta y las otras mujeres habían sido sacadas hace horas, enviadas de vuelta a las calles con sus moratones y su vergüenza. Pero el fantasma permaneció. Lucrecia podía sentir el peso fantasmal de la mano de Fiammetta en su dobladillo. Podía escuchar el eco de ese sollozo ahogado. Lucrecia miró sus pies. Directamente en su camino yacía una sola cáscara de castaña grande. Era marrón y dura, un remanente del juego que había convertido a los seres humanos en animales. La vieja Lucrecia la habría esquivado. La vieja Lucrecia se habría abierto paso delicadamente entre los escombros, con cuidado de no perturbar el desorden que había hecho su padre. La nueva Lucrecia no la esquivó. Retiró el pie y la pateó. Se deslizó por el suelo de mármol con un sonido seco y hueco. Clac, 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 hasta que golpeó la pared y desapareció en las sombras. Levantó la vista con la barbilla alta. Miró al Papa dormido, desplomado en su trono con manchas de vino en el pecho. Miró al silencioso y vigilante César. «Sigo aquí», susurró. Las palabras apenas eran audibles, perdidas en el vasto techo abovedado de la habitación. Pero para Lucrecia sonaron como un trueno. «Tomaste mi cuerpo», pensó. Las palabras formando un mantra en su mente mientras caminaba hacia las pesadas puertas de roble. «Tomaste mi orgullo, tomaste mi nombre, pero no me tomaste a mí». Empujó las puertas. Los guardias se hicieron a un lado para dejarla pasar. Lucrecia Borgia salió de la habitación, dejando atrás las castañas, el vino y los hombres. Entró en el pasillo, donde el aire era fresco y vacío, y por primera vez en su vida, no miró hacia atrás. El tiempo, el gran igualador, finalmente llegó para los monstruos. No vino con la rápida misericordia de una espada, sino con la lenta y podrida inevitabilidad de la decadencia. 2 años después de aquella noche en el Vaticano, el Papa Alejandro VI yacía moribundo. El hombre que había tratado la ley de Dios como una sugerencia murió echando espuma por la boca, su cuerpo hinchándose tan grotescamente en el calor del verano que apenas cabía en su ataúd. El invencible César Borgia, el depredador que había hecho temblar a toda Italia, le siguió al abismo unos años después. No murió como un príncipe, murió solo en una escaramuza en España, su cuerpo despojado por los saqueadores y abandonado a los lobos. La máquina que habían construido para consumir el mundo había fallado. Los había devorado a ellos en su lugar. Pero mucho más al norte, en la brumosa ciudad de Ferrara, bañada por el río, el recurso renovable que habían malvendido seguía respirando. Lucrecia Borgia ya no era la chica de ojos hundidos, era la duquesa de Ferrara. La gente no la llamaba prostituta, ni bruja, ni peón. La llamaban la bona duchesa, la buena duquesa. Se sentaba en consejo con poetas y filósofos, gestionaba los suministros de grano de la ciudad durante las hambrunas, drenaba los pantanos para prevenir la malaria. Aún así, bajo el pesado brocado de sus vestidos ducales, llevaba un secreto. Contra su piel, rascándole la suave carne con cada movimiento, llevaba un cilicio. Una camisa hecha de pelo de animal vasto. Era un instrumento de penitencia. Algunos susurraban que lo llevaba por los pecados de su familia, pero Lucrecia conocía la verdad. Llevaba el dolor porque lo eligió. En una vida donde cada violación le había sido impuesta,
Este pequeño y privado escozor era el único dolor que le pertenecía solo a ella. Era un recordatorio de que seguía viva, seguía sintiendo, seguía teniendo el control. Era una amarga tarde de invierno de 1519. La nieve cubría los tejados de Ferrara, convirtiendo la ciudad en un boceto de carboncillo y tiza. Lucrecia caminó por los pasillos del Ospedale di Santa Ana, un hospicio que había fundado para los pobres. El aire aquí olía a jabón de lejía y a enfermedad, un marcado contraste con la podredumbre perfumada del Vaticano. Sus damas de compañía la seguían, arrugando la nariz, pero Lucrecia se movía con determinación. Se detuvo ante un catre en un rincón. Allí yacía una joven, quizás no mayor de 18 años. Había sido encontrada en una zanja cerca de las murallas de la ciudad, medio muerta a golpes por un soldado que se había negado a pagar sus servicios. Su rostro estaba hinchado, su labio partido, pero fueron sus rodillas las que llamaron la atención de Lucrecia. Estaban en carne viva, ensangrentadas y magulladas de gatear por la tierra. Lucrecia se quedó inmóvil. Los años se desvanecieron. Por un segundo, no estaba en un hospicio, estaba en la sala de Isanti. Vio las cáscaras de castaña, oyó la risa de los cardenales. La chica en el catre abrió los ojos. Eran oscuros, aterrorizados y anegados en dolor. Eran los ojos de Fiammetta. «¡Agua!», graznó la chica, encogiéndose al ver a la duquesa cernirse sobre ella con oro y terciopelo. Esperaba un golpe. Esperaba ser apartada como basura. Lucrecia no se apartó, no se quedó inmóvil. «Traedme agua tibia y un paño», ordenó a sus damas. Su voz era de acero. «¡Su gracia!», susurró una de las damas, escandalizada. «Dejad que las monjas se encarguen. Ella está inmunda», dije. Lucrecia se giró, sus ojos grises brillando con un fuego aterrador. «Traedme el agua». Cuando llegó el lavabo, Lucrecia se arrodilló. Arruinó su vestido de seda en el suelo sucio sin pensarlo 2 veces. Sumergió el paño en el agua y comenzó a limpiar suavemente la sangre de las rodillas magulladas de la chica. Sus manos, antes frías como el hielo en la capilla papal, estaban firmes y cálidas. La chica la observó, temblorosa. Miró las joyas alrededor del cuello de Lucrecia. Luego las manos suaves que limpiaban sus heridas. No tenía sentido. El mundo no funcionaba así. «¿Por qué?», susurró la chica, su voz apenas audible. «Usted es una duquesa. Yo soy... nada. ¿Por qué haría esto por mí?». Lucrecia hizo una pausa. El paño flotaba sobre un corte particularmente profundo. Miró a la chica, la miró de verdad, y vio el fantasma de la mujer a la que había fallado 18 años antes. Vio la mano extendiéndose hacia un dobladillo que había sido retirado. «Porque lo recuerdo», dijo Lucrecia en voz baja. El recuerdo del Vaticano se desvaneció, reemplazado por la realidad del hospicio. «Porque una vez, en un suelo de mármol, vi a una mujer caer y no la ayudé. La dejé gatear porque tenía miedo». Estrujó el agua del paño, las gotas rojas cayendo en el lavabo. «No puedo salvarla», dijo Lucrecia. Su voz temblaba con una emoción repentina y feroz. «Ella se ha ido, pero puedo salvarte a ti, y al salvarte a ti, quizás salvo la parte de mí misma que murió aquella noche». La chica no lo entendió del todo, pero le cogió la mano a Lucrecia. Esta vez, Lucrecia no se apartó. Se aferró. Más tarde esa noche, de vuelta en el palacio ducal, un fuego rugía en la chimenea. El castillo estaba decorado para Navidad. En una bandeja de plata cerca del fuego había un cuenco de castañas asadas. Estaban calientes, sus cáscaras abiertas revelaban la dulce carne del interior. Lucrecia estaba junto al fuego. Tenía 39 años. Su cuerpo estaba cansado de 8 embarazos, del cilicio, del peso de la historia. Pero su espíritu estaba claro. Extendió la mano y cogió una castaña. Recordó el sonido que hacían al caer al suelo. Recordó la humillación. Pero eso fue en Roma. Eso fue en el pasado. Aquí,
En la vida que había construido de las cenizas, una castaña era solo una nuez. Peló la cáscara. Se llevó la carne a la boca y masticó. Era dulce. Sabía a invierno, a fuego y a supervivencia. Lucrecia Borgia sonrió. No era la sonrisa vacía de una novia, ni la cruel sonrisa de su padre. Era una sonrisa triste, surcada por líneas de dolor, pero era suya. Gané, susurró a la habitación vacía. Los monstruos estaban muertos. La víctima se había convertido en la salvadora. Y la mariposa, contra todo pronóstico, había sobrevivido a los lobos. El viaje de Lucrecia Borgia de peón en el Vaticano a la buena duquesa de Ferrara nos enseña una poderosa lección sobre el espíritu humano. No siempre podemos controlar la crueldad que se nos inflige, ni podemos borrar las cicatrices de nuestro pasado. Sin embargo, el verdadero poder no reside en la posición que ocupamos, sino en la elección que hacemos para sobrevivir. Al igual que Lucrecia, puedes enfrentarte a momentos en los que te sientas despojado de tu dignidad o de tu voz. Pero recuerda, tu trauma es lo que te sucedió. No es quién eres. Tienes el poder de tomar los pedazos rotos de tu historia y construir una fortaleza de bondad y fortaleza. Puedes elegir ser definido no por la oscuridad que soportaste, sino por la luz en la que eliges convertirte. Si esta historia de resiliencia y verdad te ha conmovido, por favor, dale a me gusta a este video y compártelo con otros. Al hacerlo, nos ayudas a sacar más voces olvidadas de las sombras de la historia. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún capítulo de la verdad. Que Dios te conceda la fuerza para caminar por tus valles más oscuros con la cabeza bien alta. Que Él te dé la gracia de sanar las heridas que nadie más puede ver y el coraje de convertir tu dolor en un escudo que proteja a los demás. Que siempre recuerdes que, no importa lo que el mundo te quite, tu alma te pertenece solo a ti y a Él. Si crees en el poder de volver a levantarse, escribe Amén en los comentarios para reclamar esta fuerza hoy.